Soy Elizabeth, tu docente de genética, y hoy revisaremos la terminología y los conceptos más usados en genética e iniciaremos con la definición de lo que es genética. Cuando pensamos en genética, la primera palabra que se nos viene a nuestra mente es ADN. Sin embargo, existe una gran variedad de términos empleados para referirnos en el campo de acción de lo que es la genética, tales como lo es el gen, el ARN, las proteínas, herencia, organismos, mutaciones, ambiente, entre muchos otros términos. Luego, por definición, genética es la rama de la ciencia que estudia cómo las características de los organismos vivos, tanto morfológicas como fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se generan, se expresan y se transmiten de una generación a la siguiente, e incluye el estudio de la variación genética bajo diferentes condiciones ambientales. Tradicionalmente, el estudio de la genética se ha dividido en tres grandes campos interrelacionados: la genética de transmisión, la genética molecular y la genética de poblaciones. La genética de transmisión, también conocida como genética clásica, comprende los principios básicos de la herencia y el modo de transmisión de los caracteres o rasgos de una generación a la siguiente. Aquí el objetivo es el organismo individual. Por otro lado, la genética molecular se ocupa del estudio de las moléculas que contienen la información genética y de los procesos bioquímicos de transmisión y regulación génica. Aquí, con la información contenida en los ácidos nucleicos, se deduce cómo serán los caracteres y el centro de atención es el gen, su estructura, organización y función. Mientras que la genética de poblaciones se ocupa de la composición genética de los grupos de individuos de una misma especie y de cómo cambia esa composición a lo largo del tiempo en un espacio geográfico determinado. Es decir, que estudia fundamentalmente la evolución, la especiación y el equilibrio genético. Y su objetivo principal es el grupo de genes que se encuentra en una población. La genética es un campo extremadamente amplio que incluye muchas subdisciplinas y especializaciones, todas ellas interrelacionadas, y puede ir desde el derecho y la ciencia política hasta la psicología y de la biotecnología animal o vegetal al campo de la salud, siendo la medicina una de las principales áreas de acción para la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Luego, independiente de la disciplina, los conceptos básicos en genética siempre son los mismos. Por lo que a continuación les presentaré algunos de los conceptos más empleados en genética y que conviene reconocer en este momento para un desarrollo efectivo de nuestro curso. Arrancamos con ADN. ADN es la biomolécula que almacena la información genética de un organismo. Se trata de un ácido nucleico, concretamente el ácido desoxirribonucleico. Consiste en una secuencia de nucleótidos compuestos a su vez por un grupo fosfato
una desoxirribosa y una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina y timina. La estructura del ADN, como pueden ver, es de doble hélice y está compuesta por dos cadenas complementarias y antiparalelas. El ARN es otro ácido nucleico, en concreto el ácido ribonucleico, que a diferencia del ADN está compuesto por ribonucleótidos, los cuales se basan en un grupo fosfato, una ribosa y una base nitrogenada. Con respecto a las bases nitrogenadas, estas presentan tres bases en común con el ADN: la adenina, la guanina y la citosina, mientras que la cuarta base corresponde a un uracilo en lugar de una timina. Como podemos ver, el ARN es una cadena monocatenaria que puede presentar diferentes zonas de apareamiento intramolecular, lo que le brinda la característica de ser polivalente, es decir, que desempeña varias funciones. Por ejemplo, el ARN mensajero, que se destaca por ser el intermediario entre el ADN y la síntesis proteica. El ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas, el cual es un complejo supramolecular de ribonucleoproteínas. El ARN de transferencia, que juega un papel importante en el traslado de aminoácidos al ribosoma durante el proceso de traducción. Y los ARNs reguladores, que tienen la capacidad, como su nombre lo indica, de regular la expresión de otros genes mediante diversos procesos como la ruta de ribointerferencia. Este es el caso de los microARNs y los ARNs de interferencia. Genoma. Este término se refiere a la totalidad del material genético de un organismo en particular y se hereda generación tras generación. El genoma humano consta de dos tipos: el genoma nuclear, constituido por cromosomas lineales, y el genoma mitocondrial, conformado por cromosomas circulares. El genoma está conformado, el nuestro, por aproximadamente 25.000 genes. Gen. Desde la genética clásica, el gen es denominado como la unidad más mínima y funcional de herencia biológica. Y desde la genética molecular, el gen es considerado como un segmento específico de ADN que contiene la información necesaria para la producción de una proteína que llevará a cabo una función específica en la célula. El gen es un segmento de ADN, salvo para algunos virus, que están constituidos por ARN. Sin embargo, la cosa es algo más compleja, porque muchos elementos del genoma que tienen una función concreta no codifican para una proteína, como por ejemplo aquellos que dan lugar a los ARNs funcionales, por lo que una denominación más amplia de gen sería la unidad de información genética
que codifica para un producto funcional de nuestro genoma. Llámelo proteínas o ARN. Los genes están asociados con regiones reguladoras, transcritas y otras regiones de secuencia funcional. Y en su región transcrita están compuestos por intrones y exones, siendo estos últimos las únicas regiones que se traducen a proteínas. Por otro lado, el material genético se encuentra empaquetado en unidades discretas, denominadas cromosomas, los cuales se hacen visibles durante la división celular por mitosis o por meiosis. En las células eucariotas como las nuestras, cada cromosoma consiste en una molécula de ADN bicatenario asociada con proteínas básicas denominadas histonas y no histonas. La función de las histonas es la de constituir el soporte estructural del ADN en una fibra de estructura compleja conocida como cromatina, cuya subunidad básica es el nucleosoma. Ahora, las células humanas tienen 23 pares de cromosomas, de los cuales la mitad son procedentes de la madre y la otra mitad del padre. Del total de cromosomas, los primeros 22 pares se conocen como autosómicos y el último par es determinante del sexo. En cada uno de estos cromosomas ubicamos los genes y la posición física que ocupa un determinado gen sobre estos cromosomas es lo que se denomina como locus, en plural, loci. Alelos. Así se denomina a las distintas formas alternativas que puede presentar un gen y que determinan la expresión de una característica particular. Par de alelos. Son los dos genes que en organismos diploides controlan habitualmente una determinada característica y se sitúan en idénticos loci en cada uno de los cromosomas homólogos. Por ejemplo, para el carácter color de pelaje hay dos alelos. El alelo A en mayúscula, que determina el color negro, y el alelo A en minúscula para el color café. Si los dos alelos de un mismo gen son idénticos en ambos cromosomas, se denomina al individuo como homocigoto para ese locus. Aquí predominará una única característica, como se muestra aquí en la diapositiva para el color de ojos, que serán azules. Por otro lado, cuando el par de alelos son distintos entre sí y el carácter es determinado por el alelo más fuerte, entre comillas, nos referimos a una condición heterocigota. Aquí aparece una posible clasificación de los alelos de acuerdo a su fortaleza y podrían ser dominantes o recesivos. Los dominantes se manifiestan siempre que están presentes y se simbolizan con una letra en mayúscula, mientras que los recesivos no se expresan en presencia de un alelo dominante, es decir, que solo se expresan en condición homocigota.
y se representan con letra C minúscula. Aquí podemos ver cómo el alelo recesivo para el color de ojos azules ya no se manifiesta en presencia del alelo dominante para el color de ojos marrón. Este es otro caso donde también evidenciamos a un individuo heterocigoto, pero con otros alelos diferentes a los que ya hemos mencionado. Uno de sus alelos es para el color de ojos verde y el otro para el color de ojos azules. Finalmente, pueden existir muchos alelos para un mismo gen, tantos como las posibilidades de color de ojos hay. Sin embargo, un individuo normal solo puede tener un par de alelos, uno en ambos cromosomas si es homocigoto, o máximo 2 alelos, uno en cada cromosoma si es heterocigoto. ¿Cómo funciona la expresión alélica en los cromosomas sexuales? En la mujer se puede dar el estado de homocigosidad, porque tiene 2 cromosomas X homólogos, así como el caso de heterocigosidad, cuando cada uno de los alelos ubicados en cada uno de los cromosomas X es diferente. Mientras que en el hombre habrá un alelo de los genes para el cromosoma X y un alelo de los genes para el cromosoma Y. Situación que se denomina hemicigosidad, es decir, que solo tengo una sola versión del alelo por cada cromosoma, el X o el Y. Herencia. Esta es la suma de todos los procesos biológicos por los cuales las características particulares se transmiten de padres a hijos. El concepto de herencia abarca 2 observaciones aparentemente paradójicas: la constancia de una especie de generación en generación y la variación entre los individuos dentro de una misma especie. La constancia y la variación son en realidad 2 caras de la misma moneda, como queda claro en los estudios de genética. Ambos aspectos de la herencia pueden explicarse por genes, las unidades funcionales de material heredable que se encuentran dentro de todas las células vivas. Cada individuo de una especie tiene un conjunto de genes específicos para esa especie. Es este conjunto de genes los que proporcionan la constancia de la especie. Sin embargo, entre los individuos de una misma especie pueden ocurrir variaciones en la forma que toma cada gen, proporcionando la base genética para el hecho de que no hay 2 individuos que tengan exactamente los mismos rasgos, a no ser que sean gemelos idénticos. Otros de los conceptos a resaltar en genética son genotipo y fenotipo. El genotipo es la composición genética de un individuo que va a heredar de sus progenitores, ya sea referido a uno, a varios o a todos los caracteres diferenciales. También se puede definir como el conjunto de alelos o todas las diferentes combinaciones de alelos que presenta un organismo individual, mientras que el fenotipo es producto de la interacción entre el genotipo y el ambiente y se define como cualquier característica o rasgo observable o cuantificable de un individuo u organismo. Es decir, que no solo nos referimos a las características anatómicas y morfológicas, sino también a características de desarrollo, a propiedades bioquímicas, celulares, fisiológicas o de comportamiento.
Son ejemplos de fenotipos el tipo sanguíneo, que está determinado por la presencia de antígenos, y el típico ejemplo de la estatura. Aquí cabe resaltar que cada genotipo va acompañado con su respectivo fenotipo. Para nuestro ejercicio y con relación al carácter estatura, recordemos que un organismo diploide solo puede poseer 2 alelos, uno por cada cromosoma homólogo. Ahora, si el primer genotipo, AA, en mayúscula, corresponde a la estatura alta, el segundo genotipo, A mayúscula, A minúscula, corresponde igualmente a estatura alta, y el tercer genotipo, A minúscula, A minúscula, y corresponde a estatura baja. Si en esta familia un niño con genotipo heterocigoto crece en un ambiente con escasez o deficiencias nutricionales significativas, por muy altas que sean las personas de su familia, puede que el niño sea más pequeño de lo normal, porque el ambiente ha afectado negativamente y ha impedido que el niño exprese esa característica. Los genes siguen siendo los mismos, siguen siendo los de una persona alta, pero el ambiente los está moldeando. De esta forma, la presencia de varios genotipos nos permiten hablar de lo que se conoce como la variabilidad genética, la cual se refiere a que en una población de organismos de una misma especie existan características diferentes. Luego, ¿a qué se debe dicha expresión diferencial? Pues esta se debe a que en nuestra molécula de ADN pueden ocurrir cambios aleatorios, por lo que no todo el material genético que se comparte entre individuos de la misma especie va a ser idéntico. Es por eso que en una población humana podríamos hablar de individuos con genotipos que le brindan susceptibilidad o, por el contrario, protección a una enfermedad, o individuos con resistencia a fármacos o aquellos que son metabolizadores lentos. En este contexto, es importante entonces definir y distinguir lo que es un polimorfismo y una mutación. Las mutaciones por sí mismas no se clasifican como polimorfismos, y un polimorfismo es una variación de la secuencia del ADN que es común en la población. Una mutación, por otro lado, es cualquier cambio en la secuencia del ADN fuera de lo normal y es rara. Para clasificar un alelo como polimórfico, la frecuencia alélica del alelo menos común es del 1% o mayor en la población. Pero si la frecuencia es inferior a esta, el alelo se considera mutante. En términos simples, un rasgo es solo una mutación si el gen menos común tiene una frecuencia en la población de menos del 1%. Si es más de este porcentaje, tiene un rasgo polimórfico. Los polimorfismos de genes pueden ocurrir en cualquier región del genoma y la mayoría son silenciosos, lo que significa que no alteran la función o la expresión de un gen. Pero si la variante polimórfica de un gen conduce a la expresión anormal o a la producción de una forma anormal de la proteína, esta variación puede estar asociada con susceptibilidad o enfermedad. Un ejemplo es la variante polimórfica del gen CYP, citocromo P450 4A11,
referida a un cambio de timina por citosina en la posición del nucleótido 8590, que implica una reducida actividad enzimática de este citocromo durante el metabolismo de medicamentos reguladores de la presión arterial. De hecho, estudios han demostrado que los humanos que portan esta variable en uno o ambos de sus alelos tienen una mayor incidencia de hipertensión, accidente cerebrovascular isquémico y enfermedad coronaria. Por lo que para las compañías farmacéuticas y los médicos, este conocimiento es clave para determinar la dosis recomendada de medicamentos en dichas poblaciones. Espero que estos conceptos te sean de utilidad para este nuevo reto que inicias en tu curso. Nos vemos en clase. Hasta pronto.